Matemática. Octavo grado. Sustitución y valor numérico de polinomios. A ver, me dijo que eligiera si quería en la presentación en cono o quería que lo hiciera así en vasito. Pero la verdad es que no sé cuál me conviene más porque no sé ni siquiera cuál es la capacidad de cada uno de ellos. Y me dio esta fórmula que dijo que era para la del volumen del cono y el volumen del cilindro, pero pues no sé, nada se me ocurre. Hola, Le. Hola, Eric. ¿Por qué te ves tan triste este día? Es que mi papá me dejó un problema, pero sinceramente no sé cómo resolverlo. ¿Cuál es tu problema? Es que me dijo que como vamos a poner una sorbetería, que eligiera cuál de las dos presentaciones quería. Si era en cono o si quería vender sorbete en vasito. Y entonces para eso me dijo de que pues si quería tener ganancias, eligiera aquella que tenía como menos capacidad, porque me iba a salir más sorbetes pues. Y me dio las fórmulas. Es decir, que tienes que elegir la que tenga menos volumen. Así es. Y estas son las fórmulas del volumen, ¿verdad? Exacto. Pero no sé qué hacer. Pero tienes varias cosas. Tienes una fórmula Sí. y tienes, pues, segmentos que ya conoces. Creo que con esto deberíamos de poder resolver tu problema. ¿Qué tal si te ayudo? Sí, por favor, porque no sé qué hacer. A ver, tratemos de pensar si ya hemos hecho esto antes. ¿Recuerdas cuando trabajamos áreas? Había una fórmula, por ejemplo, para el área de un rectángulo. ¿Te acuerdas cuál es? Base por altura. Base por altura. Si, por ejemplo, un rectángulo tuviera base 5 y altura 3, ¿cuál sería el área de ese rectángulo? Quiero ver, 5 por 3, 15. 15. Pero te fijas, lo que has hecho es sustituir el valor de la base que dijiste, bueno, que dijimos que era 5 y sustituir el valor de la altura en esa fórmula. 3. Y luego los multiplicamos. Sí. Pero lo que pasa es que miren, ese me aparece un r al cuadrado y h. Y tengo pi y tengo una fracción. Es cierto, aquí también aparece un r y un h. Y también tienes pi. Pero este r y este h tienen que significar algo. Yo creo que sé qué significa este r, fíjate. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas cuando vimos la fórmula del área de un círculo? Ah, sí, sí. Ajá. Ah, el ¿Cómo radio. era? El radio. Entonces yo creo que esto significa el radio. Pero, es decir, aquí no sé cuál podría ser el radio. No veo aquí una circunferencia. Alejandra, recuérdate, si tienes un cono, lo que se va formando es una circunferencia. La parte de arriba, justo donde queda como la bolita del sorbete, es una circunferencia. Entonces, si vemos tu figura, esto de aquí representa la parte abierta de arriba del cono. Entonces, el radio tendría que ser esto que está aquí, ¿verdad? Es decir, que el radio en este caso tendría el valor de 2. Al menos ya sabemos qué significa esta R. Sí, ya tenemos En R. tu caso valdría 2. Sí. ¿Y la altura qué podría representar? La altura. Bueno, porque aquí tenemos, mira. Bueno, yo digo que es este que queda porque solo son 2 datos. Tenemos este segmento que justamente, Alejandra, representa la altura. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos ocupar eso en esta fórmula? Ahí tenemos una H. Pero ¿te acuerdas que nos dijeron que esta H en las fórmulas se ocupaba para denotar la altura? Ah, sí. Solo que es una palabra en inglés, por eso se ocupa H, porque la palabra en inglés para altura es... ¿Sabes cuál es? No sé, suena como height. Algo así, No sé, height, el inglés no es lo mío. No es lo de nosotros, No. pero es la palabra para inglés que dice altura. Entonces, ya tenemos radio y altura, que son las cosas involucradas en nuestras fórmulas. O sea que el tuyo también, este sería el radio y este sería altura. La altura. Yo creo que con eso ya lo podemos calcular, fíjate. Pues yo creo que sí. Tendremos que hacer lo mismo que hacemos con la fórmula del área, que es sustituir los valores. Entonces, Ale, por aquí
tenemos estas pizarras donde podemos escribir. ¿Qué te parece si calculas tú primero cuál sería el volumen de este cilindro que tenemos aquí? Es del cilindro. Muy bien, préstame el plumón. Veamos. Eso significa que el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, que en el caso de tu cilindro es 3. 3. Es decir, que sería 3 al cuadrado. ¿Y la altura cuál sería? 5. Justamente, la altura en este caso es 5. 5. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Ahorita teníamos la fórmula para el volumen del cilindro. Sí. Y lo que tú has hecho es sustituir los valores que conocemos en esa fórmula. Es decir, en lugar de la R escribimos 3 y en lugar de la H escribimos 5. Bien. Y pues ahora yo creo que está bien fácil. Habría que hacer las operaciones que están involucradas. Bien. Bueno, pi, como no trabajo con él, solo lo vuelvo a escribir. Y luego tengo el siguiente, 3 al cuadrado. Es 9. 9. Y luego el 5, no he hecho nada con él, solo lo vuelvo a escribir. Y ahora sí. Pi por ¿quién? 9 por 5. Es 45. 45. Entonces escribes 45. Sí. Y ese valor está multiplicado por pi. Pero conocemos un valor aproximado para pi. ¿Cuál era? 3.14. Entonces voy a ocupar la calculadora para ayudarte a terminar ese producto. Y voy a escribir 3.14 por el número que te quedó, que era 45. Y eso, Alejandra, nos da un total de 114.3. ¿Cuánto? 141.3, perdón. 141.3. Y recordemos que estamos trabajando con centímetros, ¿verdad? O sea que esto sería el volumen al final en centímetros cúbicos. 141.3 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen para el cilindro. Sí. Solo falta saber el volumen del cono. ¿Qué te parece si, como tú ya trabajaste ahí, lo voy a hacer yo? Bien. Aunque, a ver si puedo, mira, que está un poco difícil. Debes aprender a escribir con la izquierda. Sí. Entonces sale el volumen para el cono. Lo voy a escribir para que los chicos lo vean un poco. Es 1/3. ¿Tienes aquí? Sí. Entonces era. El volumen es igual a... que es un poco difícil. 1/3 1/3 de pi de pi por el radio al cuadrado por altura. Por altura. Sí. Bien. Pero en el caso de nuestro cono, ¿cuál era el radio? Era 2. Era 2. Entonces lo que tenemos que hacer, Ale, es sustituir 1/3 por pi y vamos a sustituir el radio. En vez de la letra, pongo 2. Paréntesis 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Y en vez de h, que es la altura, escribimos 6. 6. Entonces, paréntesis 6. Ahora sí. ¿Qué más podríamos hacer? Pues se me ocurre que podríamos simplificar de una vez el 6 con el 1/3. Es como que saquemos tercera, ¿verdad? Sí. Tercera de 6. 2. 2. Tercera de 3. 1. 1. Vamos a poner. Entonces podemos hacer esta multiplicación, ¿verdad? 2 al Sí. cuadrado. 4. 4 por 2. 8. 8. Y nos queda siempre pi. Entonces esto va a ser igual a 8 pi. 8 pi. Lo haré aquí en la calculadora. Voy a escribir por aquí en pequeñito 8 pi. ¿Cuánto te da 8 pi en la calculadora? Pues fíjate que no lo sé, porque me aparece una fracción. A ver, te da 628 entre 5, que eso es 25.12.
Voy a escribir aquí y después se lo enseño a los jóvenes. 25.12. Entonces la respuesta al final fue 25.12 centímetros cúbicos. Ahora hay que elegir, porque dijiste que íbamos a elegir el que daba el menor volumen. Así es, pero Bueno. siento que es una broma de mi papá. ¿Por qué, Alejandra? Porque nos pone, bueno, me pone a mí a hacer una comparación de volúmenes. 141.3 centímetros cúbicos y 25.12 centímetros cúbicos. Como que la diferencia es un poco grande. Tienes razón. Creo pues, que es una broma la que me estaba haciendo. La respuesta es obvia, ¿no? Te Sí. tienes que quedar con el cono porque el cono tiene el menor volumen. Exacto, y así me pueden salir más porciones de sorbete y la ganancia va a Sí. ser mayor. ¿Sabes qué? Esto que acabamos de hacer, Ujú. de sustituir valores en una fórmula, se le conoce como valor numérico. Ah, porque encontramos al final un número, ¿verdad? Al final encontramos un número y lo vamos a ocupar bastante en esta unidad. Así que, ¿qué te parece si para terminar de afianzar esto del valor numérico pasamos a la pizarra y resolvemos un problema? Me parece. Bien. Bien, Ale, aquí ya está preparada el problema. Entonces, en el problema tenemos un polinomio, bueno, son operaciones con polinomios, y nos preguntan cuál es el valor numérico de esa expresión si el valor de x es igual a 6 y si el valor de y es igual a menos 4. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Pues como tú dijiste, es que está relacionado con lo que acabamos de hacer. Lo único que se me ocurre es sustituir los valores. Solo Bien. que ahora ya no tenemos ni R ni H, sino que sería X y Y. Bien, entonces un consejo. Si sustituyes los valores ahorita, así como está la expresión, pues va a ser un poco complicado porque hay muchos valores o muchas variables. Antes de hacer eso, tenemos que simplificar la expresión. Es decir, ver si hay términos semejantes y reducirlos. Ok. Entonces voy a sacar todo esto y lo vamos a desarrollar y vamos a ver qué es lo Entonces, que aparece. Primero hay que ver que esta operación tiene un signo menos, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso a esta expresión? Bien, voy a escribir primero esta parte que no se afecta con nada y lo voy a escribir. 4x menos 5y. Ahora, aquí es como que tenga un signo más, entonces esto me cambia el signo. Por lo tanto, me queda menos x, menos por menos es más y. Bien. Entonces hay que recordar que siempre que hay un signo negativo afectando a una expresión, lo que hace es cambiar los signos de los términos de la expresión. Bien, ¿Y ahora qué podemos hacer, Ale? pues voy a ver dónde están los términos semejantes. Veamos, aquí tengo 4x y aquí tengo menos x. O sea que al final tengo 4x menos x, Es 3x. Sí. Es como que hagamos 4 menos 1, ¿verdad? Aunque esta x pareciera no tener coeficiente, sí tiene un coeficiente que es igual a 1. Bueno, y el siguiente es con y. En este caso tengo menos 5y y una y positiva. Entonces, Eso significa que sería como que tenga menos 5 más 1, es decir, menos 4. menos 4. Menos 4y. Bien, ahora sí, si te fijas, ya tenemos una expresión simplificada y más pequeñita. Es cierto, ahora eso es mucho más fácil sustituir, solo tengo que colocar un valor para x y uno para y. Bien, entonces hagamos eso, Ale. ¿Cómo te quedaría? Si sustituimos por x igual a 6, Bien, voy a poner aquí sustituyendo. Ahora sí, sería 3, en lugar de x escribo 6, menos 4 y en lugar de y escribes escribo menos 4. Listo. Ahora hago los Hay productos. que hacer las operaciones. 3 por 6 Esto es 18. y ¿Y qué signo quedaría en este caso? pues aquí tenemos una multiplicación de dos números con el mismo signo. Entonces, cuando pasaba eso nos da un resultado Positivo.
Sería más. Y 4 por 4, 16. 16. Ahora sumamos. ¿Cuánto da eso? La hago yo. 16 más 10, 26. Más 8, 34. 34. Bien. ¿Listo? Listo. ¿Terminamos? Entonces ahora tenemos el valor numérico de la expresión. Entonces, en conclusión, Alejandra, para obtener el valor numérico, tenemos que sustituir el valor de la variable. Bien. Me quedó claro. Hoy sí, ya Muy sé bien. cómo resolver. Ahora sí ya sabes la respuesta a tu problema y espero que a ustedes les haya gustado la clase y sigan practicando porque así se aprenden matemática. Y nos vemos En la próxima. hasta la próxima. Adiós.